Alguna gente considera que es inminente el triunfo de Morena. Y la verdad es que aritméticamente yo diría que es casi al revés. Lo que ha sucedido en la práctica, el año 18 fueron 30 millones de Morena, 30 millones de divididos entre 5, así les fue, ¿no? Y luego 30 millones de abstencionistas. 30 y 30 y 30. El padrón era como de 90 millones. Y en el año 21 se hizo chiquito Morena. Normalmente hay menos participación en las elecciones intermedias, normalmente, pero la reducción del grupo de alianza, yo insisto en que debe ser coalición, mucho más amplio que alianza, fue mucho menor. Y entonces, en la práctica, en el año 21, hubo más votos en el grupo conjunto que en Morena. ¿Y qué pasó? Que bajó 53 curules Morena, sobre todo a favor del PAN, por cierto. ¿Y qué pasó? Dramática importancia, porque eso impidió que hubiera las mayorías para hacer cambios constitucionales ahora. La Guardia Nacional, el tema del INE, el tema de la reforma eléctrica, pero además vayan ustedes a saber qué otras travesuras se les hubieran ocurrido teniendo la mayoría calificada necesaria para cambiar la Constitución. En este momento quizá el menor de nuestros problemas sería el tema del INE o el tema del... Teníamos en la práctica una situación de hecho muy grave, muy seria. Y no fue así porque hubo un intento de coalición, intento de alianza cuando menos, que algo avanzó y algo cuajó en el año 21. Y tan cuajó que no fue posible que hubiera mayoría calificada. Entonces, esto simplemente porque ya se ha avanzado, pero nunca ha habido para la presidencial y nunca ha habido para el Departamento del Distrito Federal, etcétera. Y entonces, vamos a ver, pero va a requerir mucha humildad, va a requerir enorme pragmatismo, enorme dogmatismo, enorme sabiduría. ¿Por qué? Porque al final, idealmente, se reconocerá quién es el mejor a costa, por definición, también, de que 3 de los partidos o 4 de los partidos pues no traigan a su gallo, ¿no? Y entonces, pues, tema complicado. Déjenme simplemente decir que sin árbitro no puede haber ring, ni lucha, ni box, ni nada, ¿no? Sin árbitro neutral, sin árbitro competente, sin árbitro experimentado y además sin árbitro con autoridad moral. Pero, Valentín, muchísimas gracias por el comentario. Yo quiero decir que no con el episcopado, pero sí con Pepe Medina Mora,
pues he coincidido en varias ocasiones. Tú y yo, la última vez que nos vimos fue precisamente en Cancún, cuando yo fui a darles una presentación ahí, un discurso a los de Coparmex. ¿Y qué pasó? Pues que después del rollo en la parte formal, nos pasamos, Pepe Medina Mora y yo, una hora en un debate, digamos, entre comillas, debate, un poco simulado, pero un poco de veras también, y de repente sobre este proyecto que tenía de la Coparmex, de que la Coparmex fuera mucho más social en cuanto a su alcance y en cuanto a sus objetivos. Y qué bueno que así fue. Yo disfruté mucho de ese momento. ¿Cómo hablar con la gente que tiene menor preparación académica que este grupo? Ese es un reto muy, muy importante, pero hay que hacerlo. Hay que lograrlo, hay que llegar a ellos y hay que platicarles para que se den cuenta, entre otras cosas, de que recibir un cheque está muy bien, pero que si una de las personas de su familia se enferma y se enferman de cáncer o se enferman de diabetes o se enferman de alta presión y que requieran atención recurrente y de comprar medicinas, etc., pues probablemente la familia pueda quebrar. Y que entonces, pues el hecho que les haya, aunque reciban un cheque que se consumen inmediatamente, el hecho de que les hayan quitado el acceso al servicio médico es muy grave, es muy serio, es muy importante, y que además, pues obviamente ofrecer que eso les será restituido como una de las primeras obligaciones del próximo régimen. Carlos del Río, luego es que aquí escribo en taquigrafía y luego no entiendo mis propios garabatos, pero bueno. Miren, Estado de Derecho, Estado de Derecho, Estado de Derecho. Sin Estado de Derecho no vamos a ninguna parte. Sin Estado de Derecho no pasa nada. Sin Estado de Derecho no puede haber. Olvídense del tema del crecimiento y las inversiones. Sin Estado de Derecho no hay seguridad. Sin Estado de Derecho no tiene uno las más mínimas garantías. Las cosas más importantes, que es simplemente poder caminar por la calle con un mínimo de seguridad. Hay que tener la capacidad de enojo, porque ¿qué pasó en lo que decía Carlos? Carlos, fíjense ustedes, siendo un hombre tan joven, básicamente sugería que las cosas así van a seguir y que no pueden cambiar. ¿Por qué? Porque decía, no, bueno, pues bueno, todas estas reacciones, pero si el sector privado y si los empresarios no se ponen de acuerdo entre ellos para defenderse y para levantar la voz. Miren, aquí hay una muy importante empresa mexicana de Jalisco, de Guadalajara, que fue denostada y denunciada por el presidente en alguna de las mañaneras. ¿Y qué pasó? No pasó nada. Los empresarios no levantaron la voz, enojados, airados, para decir esto es inaceptable. Y ya olvídense, pues ¿cómo se llama la empresa? PISA, ¿no? Ya olvídense de PISA. Lo que dijo el presidente sobre los jueces de la Suprema Corte de Justicia, los epítetos, los adjetivos. Bueno, pues parecía que estaba hablando del crimen organizado, ¿verdad? Simplemente porque votaron en contra suya. Pero además, con una confusión absoluta a la gente que lo escucha, porque algunos, pues,
creen que eso es la ley, ¿no? Respecto de qué es lo que tiene que hacer la Suprema Corte de Justicia, que es interpretar si una ley es o no es constitucional. Y fue exactamente lo que hicieron. Declararon por 8-3, porque es perfectamente legítimo, y además ya sabemos las motivaciones de los 3 que votaron en contra, pero independientemente de eso, es perfectamente legítimo que sobre la ley a favor de suspender los derechos de aborto en los Estados Unidos se ganó 6-5, ¿no? Se suspendieron los derechos de aborto en un montón de estados, etcétera. Muchos problemas. ¿Por qué? Ganaron los conservadores que había puesto Trump. ¿Ah? ¿Qué le va a uno a hacer, chico? Pero ¿qué sucede? Que también dice Carlos, es romántico hablar del grupo de coalición. No, no es que sea romántico, es que no hay de otra. Así de fácil, no hay de otra. Y además, el problema es que además nunca hemos practicado eso. Es un arte que no sabemos, no lo hemos conocido, pero de que no hay de otra, no hay de otra. Si tenemos la más mínima posibilidad de ganar, es precisamente a través de una coalición. Es decir, de varios partidos, ¿no? Entonces, pues muchas gracias que nos dices las cosas de frente, porque no necesariamente un invitado viene a decirle a los anfitriones pues un señalamiento como el que acabas de hacer, de poner el dedo en la llaga. ¿Por qué los empresarios de Jalisco no salieron a decir públicamente que esa... bueno, sí, sí, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Hubo declaraciones tuyas y de alguien más, pero muy pocos, respecto a esa permanente insistencia y denostación sobre laboratorios PISA, que no nada más era eso, sino días antes el presidente de la República, por iniciativa de Poncho Romo, había nombrado un consejo de empresarios muy similar a lo que es Coincides, nos copiaron la idea, siempre lo digo, en donde había 1,000 empresarios de todo el país, en donde lo que se buscaba por iniciativa, insisto, de Poncho Romo, era generar crecimiento económico, y el que lo encabezaba era Carlos Álvarez Bermejillo. Entonces, pues ahí está como el colmo de la incongruencia, que posteriormente seguían públicamente denostando lo que ya se explicó de responsabilidades jamás probadas respecto de laboratorios PISA. Y yo creo que sí es algo que debemos tomar en cuenta. Efectivamente, sí, hubo líderes que salieron localmente a defender una posición del sector privado, pero yo creo que también aquí el valor civil hay que demostrarlo en los hechos de todos, no nomás en un representante, sino que todos los empresarios debíamos estar diciendo las cosas cuando hay que decirlas o reconocerlas, como reconocer públicamente y a los 4 vientos la importancia que ha tenido la Feria Internacional del Libro y muchas otras acciones concretas, sobre todo ahora a la luz de la desafortunadísima muerte de Raúl Padilla, y que la Feria Internacional del Libro, como lo comentábamos en momentos previos a la conferencia, pues ha sido un motivo de orgullo para México, no nada más para Jalisco, para México, y nos ha posicionado en la cancha internacional, así como tú nos has posicionado al haber encabezado un organismo tan importante como la OCDE. Hoy la Feria Internacional del Libro es sin duda
uno de los activos intangibles más importantes de este país. Y hay que reconocerlo y hay que decirlo permanentemente. Yo le pediría a Ana Luisa Miramontes que haga su intervención. Los minutos se nos están yendo. Tenemos a Ana Luisa, a Bernardo Fernández, a Adolfo Caballero, después en otro bloque a Víctor Manuel González Navarro, a Rosa María Lázaro y a Gustavo Padilla también, que había pedido su comentario. Ahora sí le vamos a pedir a nuestro invitado. O sea, corto en la respuesta. ¿Sí? Claro, Diana, claro. Ana Luisa. Ana Luisa. Bueno, bienvenido y muchísimas gracias por permitirnos escucharlo de cerca. Yo hoy me quiero ir a casa contenta. ¿Y qué nos gustaría a todos mis amigos de Coincides? ¿Por qué le daríamos el voto a José Ángel Gurría? Dentro de los candidatos que hay ahorita a la presidencia, y sin contar las corcholatas, porque esas se cuecen aparte, dentro de estos 13 candidatos, hay 5 candidatos que me parecen muy relevantes. Beatriz Paredes, Enrique de la Madrid, Claudia Ruiz Maciel, Krill, Ildefonso y, por supuesto, usted. ¿Por qué yo habría de darle mi voto al señor José Ángel Gurría? ¿Y por qué nosotros conocemos su trayectoria, pero por qué un joven de 22 años aquí sentado le daría su voto a José Ángel Gurría? Gracias, Ana Luisa. Bernardo Fernández, por favor. Muchas gracias, José Ángel, por venir para acá, a la Perla de Occidente. En las últimas horas se ha platicado mucho de tu gran experiencia internacional. Yo quisiera también decir que antes de esa tuviste una gran experiencia profesional en México que te permitió conocer muy bien cómo funcionan los gobiernos locales y el federal, y ahora pues los gobiernos de manera internacional. A mí me gustaría que con esa experiencia que tienes de conocer lo internacional, lo federal, lo local, aunado con ese gran conocimiento de cómo se mueve el dinero, cómo fluye desde un municipio, desde un changarro, hasta cómo opera el Banco de México y los bancos mundiales. ¿Qué puedes tú proponer para combatir este gran problema que es la seguridad? Que sin duda todos van a estar de acuerdo que el motor es el dinero. Esa es mi pregunta. Gracias, Bernardo. Adolfo Caballero. Adolfo Caballero. Gracias. Licenciado Gurría, soy Adolfo Caballero, soy un empresario de aquí de Jalisco. Primero que nada, quiero agradecerle a nombre de todos nosotros y de nuestro país la manera tan brillante como ha llevado usted el nombre de nuestro país a los más altos niveles del mundo. Muchas gracias. Agradeciendo su tiempo en esta presentación, se me ocurren 2 preguntas, una de las cuales creo que ya ha sido tocada. Pero la primera de ellas es que yo oigo de 12 o 13 candidatos o precandidatos a la presidencia en el grupo de oposición, pero no he oído de objetivos y de programas. ¿No será eso primero lo que deberían acordar? Programas y propuestas. Perdón, vuelvo a repetir. La pregunta es si no deberíamos hablar primero de objetivos y programas de una coalición para que estos fueran aprobados y una coalición pudiera tener éxito. Si no acordamos lo que vamos a hacer, difícilmente va a funcionar ninguna coalición y lo único que vamos a tener es un candidato que representará a un grupo en particular.
¿Qué opina usted de eso, por favor? Y la segunda pregunta es, una vez aprobado esto y logrado una coalición, que son dos temas bastante difíciles, ¿cómo llevar ese mensaje a la gente del pueblo, a la gente que necesita hoy respaldo para comer y para progresar? Ana Luisa, ¿por qué alguien de 22 años votaría por Gurría? Y esto no tiene una respuesta lógica ni evidente y hay que trabajarlo. Es decir, el mensaje tiene que llegar, porque en el fondo, si no logramos sacudir la conciencia de estos jóvenes, no van ni siquiera a votar. Yo les insisto en que hay 3 grandes bolsas de votos. La primera es los que durante estos 6 años llegaron a la mayoría de edad, y entonces los primeros pues ya tienen 23 años o lo que sea, pero los últimos tienen apenas 18. Y el chiste es, a todos ellos son 10 millones. 10 millones. 2 millones por año. Hay que introducir un elemento de importancia, de su propia importancia, de que ellos sepan, de empoderarlos, de que ellos sepan que ellos pueden hacer la diferencia. Yo hace poco les platicaba en algunas universidades, en el caso de Monterrey, ¿no? Precisamente les decía, es que ustedes no tienen que esperar hasta ser ya el director general de la planta o de la fábrica o desplazar a sus papás, ¿no? César, no te emociones mucho, por favor. Pero lo que tienen que hacer es que pueden hoy decidir por México. Pueden hoy decidir quién va a ser el diputado, quién va a ser el senador, quién va a ser el gobernador, quién va a ser el presidente de la República. Y si logramos que solo una parte de esos 10 millones o 12 millones vaya a votar, y suponemos que son personas razonablemente informadas, que entonces la oferta política de un buen candidato, por supuesto, pero también de una buena estructura, de ofrecer un gobierno de coalición con mejores proyectos, con mejores principios. Y además, ya se nos olvidó el tema del cambio climático, ya se nos olvidó el tema de la biodiversidad, ya se nos olvidó el tema de los océanos. ¿Por qué? Porque estamos obsesionados por el asunto de la pandemia y también porque lo de Rusia y la invasión y el efecto de inflación que ha tenido respecto de todos los países del mundo, incluyendo el de México, porque en México tenemos inflación por causa de Rusia, pero también tenemos inflación porque hay muy poca competencia económica en México, hay muy poca competencia, es decir, los que definen los precios no están tratando desesperadamente de ganarle la cuota al otro y entonces la cuota de mercado, y entonces lo que pasa es que no bajan los precios tan rápido como deberían bajar. Pero entonces lo que tenemos que tener con los jóvenes es respeto por ellos y cuidado por ellos. Y finalmente, ¿qué es lo que a los jóvenes les preocupa hoy? Porque el problema con los jóvenes hoy es que nosotros nos podemos imaginar que les preocupa el crecimiento económico y les preocupa, y a lo mejor lo único que les preocupa es si van a tener o no van a tener trabajos, o si van o no van a tener posibilidad de desplegar las habilidades que adquirieron en la universidad.
Y entonces, pues lo que hay que hacer para empezar es preguntarles. Pero también lo que hay que hacer es hablarles a ellos. Y efectivamente, decía Valentín hace un momento que, pues que hay que encontrar unas palabras y un lenguaje. Bueno, pues lo mismo con los jóvenes. Y lo mismo con las mujeres. Y además, con las mujeres, dependiendo de qué nivel socioeconómico y qué nivel educativo, ¿no?, hayan tenido, etcétera. Pero vamos a tener que hacer una segmentación de los mensajes, yo diría. Y en particular con los jóvenes, que son tantos y a los cuales estamos aspirando a transformar o a convertir y a que pasen de la apatía política a la participación política. Pues a ellos, ¿no?, hay que echarles, hombres y mujeres jóvenes, hay que dirigirles un mensaje muy especial, muy específico. Y sobre todo, darles, como decía yo hace un momento, esta urgencia, ¿no? Luego, Bernardo Fernández dice, internacional muy bien, pero nacional, bueno, municipal, etcétera. ¿Cómo se mueve el dinero? Muy bien. Pero entonces, ¿qué hacer con la inseguridad? No, hay un asunto en el cual yo no estaría totalmente de acuerdo, de que todo es por el dinero. Sí, es por el dinero, pero no por el dinero que se mueve a través de los bancos, ni por el dinero que se mueve a los cajeros automáticos, ni por el dinero que trae uno en la bolsa. Es por el dinero, pues, grande del crimen organizado, de los secuestros, por el dinero grande del cobro de piso, por el dinero grande del tráfico de drogas, obviamente, y por el dinero grande del tráfico de armas, igual que ahora ya, ¿no?, de ida y vuelta. Y entonces yo te diría que el único comentario que yo haría respecto de yo estaría de acuerdo con lo fundamental de lo que dijiste, pero es que la lucha contra el crimen organizado no es necesariamente por cuestiones de dinero, o cuando menos no es nada más por cuestiones de dinero. El tema del crimen organizado y del imperio del crimen es que no se puede permitir en una sociedad en el siglo XXI que el crimen organizado sea el que impere y se apodere de largos y anchos tramos del territorio nacional, y que no se pueda circular por las calles, y que no se pueda circular por las carreteras, y que no pueda uno ir a Guanajuato a un balneario, y que no pueda uno ir a la Plaza Carso a tomarse un cafecito, porque le puede uno tocar un balazo, no por el señor que se murió, que tenía antecedentes penales y antecedentes de tráfico y todo lo que ustedes quieran, pero porque uno le pudo haber tocado el balazo del señor que estaba ahí al lado, ¿no?, o de la señora que estaba ahí al lado. Entonces, ¿qué pasa? Que ya tenemos una situación en México en donde realmente hemos, digamos, pasado, ya estamos en una situación en donde corremos el riesgo de que el tema sea irreversible. Eso es fundamental. Yo se los acabo de decir con todas sus letras y así en ese tono y en esa misma tono de preocupación a toda la sociedad civil que estaba ahí en la reunión de los 13, ¿no? Luego, también Adolfo Caballero, acaba de circularse un documento y les sugiero que lo traten de conseguir, que se llama Que nadie quede atrás, y lo publicó Unidos. Por cierto, carecía de un capítulo internacional suficientemente importante, pero tenía muchos elementos muy importantes, muy útiles para hacer el diagnóstico
de por dónde hacernos. Santiago Krill, ahora el lunes, decía, miren, yo me acuerdo que Ángel Gurría venía y nos presentaba aquí pues un montón de datos, un montón de información, etcétera, y pues tomábamos muy en serio las advertencias y las recomendaciones de la OCDE. Pero decía, pero ya la verdad es que ya México está sobrediagnosticado, así dijo Santiago Krill. Como diciendo, pues ya que nos van a venir a ver otra vez que del tema de la seguridad y nos van a venir a decir otra vez que pues, el tema de la economía y bueno, la verdad es que sí, hay que decirlo una y otra vez, porque corre uno el peligro de que se le olvide a uno o no lo tome uno en cuenta, y además tiene uno disonancia cognitiva, no toma uno en cuenta lo que a uno no le gusta. Y no podemos permitir que eso suceda. La disonancia cognitiva en el tema de la seguridad nacional y la seguridad pública, no podemos permitir que nos suceda eso. Pero les recomiendo esto de que nadie quede atrás. Pero decía también la coalición, cómo llevar ese mensaje a la gente del pueblo. Otra vez, es el mismo tema de Valentín, el mismo tema de algunos otros, es decir, cómo bajar el mensaje. ¿Por qué? Porque somos una minoría, los desde este salón, somos una minoría los que son como nosotros. Y por lo tanto, si queremos llegarle a la gran mayoría y a tener mayor impacto, acuérdense, 3 bolsas, 10 millones de nuevos ciudadanos, los arrepentidos, que espero que sean muchos millones, y luego los 30 millones que se abstuvieron en el año 18 y más en el año 21. Y entonces son las 3 bolsas, grandes bolsas de votos, son un múltiplo de lo que sacó todos juntos, son 30 millones más 10 millones, más yo espero que otros 10 millones, son no sé cuántos de los arrepentidos, pero con que logremos que solo una parte de cada uno de ellos se mueva de este lado y salga a votar, con que salgan a votar, por definición los arrepentidos ya sabemos por dónde van. Muchos de los abstencionistas tendrán prisa, ojalá tendrán prisa por votar en la dirección correcta. Y a los jóvenes, otra vez, hay que inyectarles mediante un mensaje especial para ellos esta urgencia y esta prisa. Objetivos, programas y propuestas, sí, de una coalición absolutamente, mucho ya se ha discutido. Entonces, el tema del diagnóstico y el sobrediagnóstico y los instrumentos y los medios, pero nos faltan una cosa que es fundamental, que es saber cómo funcionan las cosas, cómo funciona el mundo, por qué el mundo está organizado de esa manera, cómo funcionan los Estados Unidos para no mandar al canciller a una expedición punitiva a que les diga a todos los cónsules que por favor les digan a los mexicanos que por favor voten en contra de los republicanos en noviembre del 94, del 2024, ¿no? Pues por supuesto, nos mandaron decir que por favor no nos metamos en los asuntos internos del país, pero el problema es que nos robaron esa frase, porque esa era la nuestra que le dimos a los gringos todo el tiempo. No se metan en los asuntos nuestros. Pues ya nos fuimos a meter al asunto de ellos y entonces, ¿qué pasó? Generamos una reacción predecible, absolutamente predecible. Pero además, todavía no nos empiezan a decir los demócratas qué es lo que piensan sobre el INE.
Y los demócratas, ¿qué es lo que piensan sobre lo de la Guardia Nacional? Cuando empiece el Bernie Sanders y cuando empiece Elizabeth Warren y cuando empiece Alejandra Ocasio-Cortez a decir lo que piensan, entonces va a parecer que los republicanos eran moderados. Y entonces vamos a mandar otra vez al canciller a decirle a los cónsules que ahora convenzan a los mexicanos de que no voten por los demócratas. Entonces, ¿por quién van a votar, no? Porque ya les dijimos que no voten por los republicanos y ahora les vamos a decir que no voten por los demócratas. Bueno, así de absurdo es. Pero otra vez, hay que entender quién eran los señores que dijeron estas barbaridades, ¿verdad? Y el hecho de que no van a convertirse en ley sus propuestas y el hecho de que, pues, no van a ir más allá que eso. Y además de que no van a ir más allá que ese día, que esos minutos en los cuales capturaron un momento de la atención de los medios y ya se acaba el día siguiente, porque no hay nada más antiguo que el periódico el día anterior. Y de lo que dijo el diputado, lo que dijo el senador, ya nadie se acuerda el día siguiente. Y menos cuando se dicen unas barrabasadas como esas. Y sin embargo, si nosotros reaccionamos como si nos fuera en ello la vida, ¿no? Entonces el tema es entenderle qué está pasando, cómo funcionan las cosas. Entender que si uno cancela el aeropuerto de Texcoco, pues se queda uno con 20,000 millones de dólares de deudas, ¿no? Que a lo mejor se pueden renegociar, se pueden reestructurar, se pueden esto, se pueden otro. Pero de todos modos alguien tiene que pagarlo. Y alguien tiene que pagar la consecuencia de que tengamos este diferendo con Perú porque no le hemos entregado todavía la presidencia de la Alianza del Pacífico. Bueno, es una violación flagrante del principio de no intromisión en los asuntos internos del país. Pero eso lo aplicamos de manera muy selectiva aquí. Entonces, con esto, todo lo que les quiero comentar es, tenemos que hacer un esfuerzo y ojalá que los asesores del presidente y el propio presidente simplemente preguntaran, bueno, y si hago esto, ¿qué va a pasar? ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, pues son muy malas las consecuencias y unos costos muy altos y entonces mejor no, por favor. Pero eso es el buen gobierno, digamos. Otra vez, eso no sucedería en un gobierno de coalición. Gracias. El tiempo se sigue recortando y el señor tiene que ir a pagar su cuota de TUA al aeropuerto por su vuelo a la Ciudad de México. Por la cancelación de Texcoco. Así es que le pediría a Víctor que fuera lo más breve posible. Diana, Rosa María, Gustavo. Bien, bueno, querido Ángel, ex jefe y espero futuro jefe, como te dije, simplemente quisiera dirigirme a un tema que seguramente está en toda la mesa. ¿Cómo podemos, ante un gobierno de un tipo inepto, soberbio, terco, autoritario, que nos está llevando de veras a un camino de perder todas las opciones que tiene México para desarrollarse? ¿Cómo podemos unirnos sumando fuerzas, PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, de una forma que pueda ser posible dentro del ambiente actual? Es decir, no tenemos una segunda vuelta en este momento. No existe en México la posibilidad de una segunda vuelta. Tampoco existen elecciones primarias. Pero por supuesto que hay formas, cuando se quiere, para lograr lo que se busca, que es sacar esta bola de ineptos criminales que están hundiendo a México. Y es estar unidos todos, unidos siempre por una opción que salve a México. Y en ese sentido, Ángel, yo creo conveniente que entre ustedes logren dos tipos de acuerdos. Número uno,
lograr en las próximas semanas posicionar temas que son fundamentales para salvar a México, como por ejemplo Estado de Derecho, seguridad, salud, educación, desarrollo económico, donde cada uno de esos 12 o 13 personas, valiosas todas, que pueden proponer cosas importantes, en 5 mesas hagan esas propuestas para ganar espacios en los medios, tanto formales como en las redes sociales. Posteriormente, ponerse de acuerdo que conforme un procedimiento que seguramente involucrará encuestas, se vayan eliminando quienes tengan menos seguimiento de la gente. En ese sentido, ofrecer a todos los que participen, una opción para permanecer en la política buscando ese cambio que todos queremos. En ese sentido, sería que elijan entre una plurinominal o un lugar en el gabinete. Así de simple. Pero pónganse de acuerdo ya. Gracias, Víctor. Diana, por favor. Luego Rosa María. Muchísimas gracias, César. Bueno, saludarlos a todos y celebrar de entrada en Jalisco y agradecer la presencia de personajes nacionales de tanto renombre. Muchas gracias, bienvenido a Jalisco. Y decirte, seguramente ya lo sabes, Jalisco es la tercera fuerza electoral más importante en el país, pero además una de las más ganables para la coalición. Después de Estado de México y de la Ciudad de México, es Jalisco quien tiene el padrón electoral más amplio y por eso va a ser determinante en la próxima elección en donde elegiremos al presidente de la República. Decirte también que entendemos la importancia todos de la coalición y agradezco mucho la valentía que hay de parte de todos los que están aquí y tuya y de varios precandidatos que han venido aquí a Jalisco al decir que necesitamos que MC se decida, pero ya. Porque al margen de las conveniencias personales o de partido, que coincido con Dante que nos conviene más ir solos, tienes mejor representación como partido político, ahorita el interés superior debe ser el de México y el de los mexicanos, porque estamos en una emergencia nacional y eso lo tenemos muy, muy claro. Pero yo coincido con quien tomó la palabra antes que yo y quisiera escuchar y que nos hagas el compromiso a quien coincides, que independientemente de quién resulte el ungido, porque afortunadamente están levantando la mano muchos personajes de relevancia, de experiencia, de conocimientos, de capacidad, que después de que tanto han dicho que en la oposición no tenemos gallo y pues resulta que tenemos muchos y buenos. Y lo que queremos es que al final resulte quien resulte ungido, los demás se sumen. En el PAN ya levantó la mano Mauricio Vila, gobernador de Yucatán, quien tiene los mejores índices de seguridad, entre otras cosas. Santiago Krill, como ya saben, y Lili Telles. Y del PRI, pues otros personajes que ya han mencionado, y del PRD también. Vengo de una reunión, aprovecho el comercial, por eso llegué tarde, con Miguel Ángel Mancera. Y claro que estamos contentos de que personajes de esta talla vengan aquí a Jalisco a pedirnos el apoyo y también a presentarnos las propuestas y a que podamos conocerlos, porque al final estamos siendo parte de lo mismo. Quisiéramos escuchar también si tú, desde luego, que estés incluido en un proyecto de coalición en caso de que no resultaras el ungido, pero que también tengas esa disposición de trabajar para y por los derechos y por lo mejor para México y para los jaliscienses. Muchas gracias. Muy bien, gracias, María. Hola. Bueno, yo voy a ser muy, muy breve, a pedido de César, pero también porque creo que ya preguntaron, pero yo sí quisiera que nos hiciera favor de ser muy claro qué necesita de nosotros, los empresarios, en qué los apoyamos, qué esperan de nosotros para poder crear esa coalición y ayudarles a salir adelante en esta emergencia nacional, y también cómo podemos nosotros llevar a nuestros colaboradores esta necesidad de que voten y de que haya participación,
que nos ayuden a crear ese mensaje para que podamos ayudar a la coalición a ganar. Gracias. Gracias, Rosa María. Gustavo, por favor, con esto cerramos el bloque y le damos la palabra a José Ángel para poder cerrar la reunión. Bueno, primeramente muchísimas gracias, César, y felicidades a Coincides por esta gran invitación y muy buenas tardes a todas y a todos. Hay un tema que considero que se debe de abordar y no sé si tengamos el tiempo suficiente. Yo he seguido y hemos seguido en la Universidad de Guadalajara muy de cerca su trayectoria, particularmente su último periodo en la OCDE. Hoy en la mañana me reuní con el doctor Enrique Cabrero, director de CONACYT y previo director de CIDE, que ahora está en la Universidad de Guadalajara. Ya finalmente ya se dieron cuenta que efectivamente no había. Absolutamente arbitrario y de una temeridad. Bueno, Enrique Cabrero está ahora dirigiendo el Instituto de Investigación en Políticas Públicas y Gobierno de la Universidad de Guadalajara, está conmigo, y hablábamos de un tema que coincide con este punto. Mire, escuché con mucha profundidad su planteamiento. Me gustaría un comentario, porque todos sabemos que si vemos mejores políticas para un mejor mundo, para una mejor vida, hay un elemento fundamental. Es claro que lo único que podemos hacer para el desarrollo, de acuerdo con los estudios comparados de la OCDE, es una inversión en educación. Sin embargo, sabemos que la inversión en este país no solamente ha decrecido, sino se ha deteriorado el destino del recurso. Dos, no ha crecido la inversión en ciencia, en tecnología y innovación, y peor aún, se ha deteriorado el rumbo de la inversión pública en este rubro. Y finalmente en cultura. Cultura, desafortunadamente, en países como el nuestro, y bueno, gracias por mencionar a la FIL, y yo aprovecho para agradecerles sus muestras de cariño por la muerte de mi hermano, de Raúl Padilla, un gran hombre, pero decirles la cultura, José Ángel. Tú acabas de decir que al final del día, estos grandes países en desarrollo, no los que son potencia económica, los que han logrado trascender en términos de una cultura de nación, México no hay inversión en cultura. Me gustaría escuchar un comentario sobre su visión en caso de llegar a la candidatura y esperamos que logremos con su liderazgo consolidar esta coalición. ¿Cuál será su comentario de estos tres rubros? Y muchísimas gracias nuevamente por darnos ese espacio aquí a los jaliscienses. Gracias, Gustavo. Por favor. Gracias. Miren, Víctor dice, ¿cómo podemos unirnos y sumar fuerza? Dado el ambiente actual, no tenemos segunda vuelta, en fin, mencionabas algunas de las restricciones que tiene nuestro régimen democrático y los procesos electorales en México. Y la respuesta es los votos, los votos, los votos. Si sale una mayoría a votar a favor de la razón, a favor de la sensatez, a favor de mejor calidad de gobierno, pero además salen 1 millón, 2 millones, 5 millones, 10 millones más. Vamos a hacer que sea abrumador. Vamos a hacer que los jóvenes salgan a votar, que los arrepentidos vayan a votar, porque no es suficiente con estar arrepentido. Ahora tienen que, pues, de alguna forma, como pagar por el pecado, ¿no? Pero también tiene que hacer penitencia, como dice Diana, pero también hay un problema de que hay que vencer la abstención. ¿Por qué? Porque en la abstención hay un montón de gente de clase media educada, por ejemplo, y de repente dice uno,
Pues la clase media educada. No, pues deben ser de los primeros que van al... No, son los últimos y no van. Y luego un montón de gente que sí tenía su INE, pero no fue a votar. Porque lo sacan por necesidades transaccionales para poder ir al banco, ¿verdad? Y poner ahí el dedo y las huellas digitales y lo que sea. Pero el tema es que no es que necesariamente lo usen para votar, que finalmente es una credencial para votar, ¿no? Ese es el propósito último. Entonces, el chiste es Estado de Derecho, pero también seguridad, salud, educación. Mira, no son particularmente originales los temas. Porque si oímos la agenda prácticamente de todos los 13 y de todos los demás también que quieran a nivel de gobierno de los estados y a nivel de los diputados, pues van a decir que la seguridad y que la salud y que la educación. El problema es si tienen la competencia, si tienen la capacidad y si tienen finalmente la posibilidad de armar las soluciones. Yo por eso les decía el martes en la reunión de la sociedad civil que yo había convertido a la OCDE en una caja de soluciones, porque habiendo definido que era un tema de mejores políticas para una vida mejor, el tema es después cómo podemos hacer que efectivamente las políticas públicas tengan su consecuencia, y la consecuencia son buenas consecuencias. Entonces, tú decías de definir acuerdos sobre estos temas. Yo creo que eso ya está. Y luego ponerse de acuerdo sobre cómo irse eliminando. Esa es la parte que no está. Yo dije hace un momento que ese es un asunto que todavía no está terminado y que va a haber que esperar un poquito a que la sociedad civil se ponga de acuerdo, pero también a que los partidos se pongan de acuerdo entre ellos y dentro de ellos. Miren, el otro día hablando del PAN, nos decía uno de los posibles, ¿no?, de los aspirantes, decía, bueno, pues en nuestro partido tenemos la consulta a la base, ¿no? La consulta a la base, pues que suena muy democrático, pero son 250,000. 250,000 para 130 millones de habitantes. Y entonces, ¿y los demás partidos van a aceptar que el PAN, con una consulta a la base de sus propios miembros, sea la norma a través de la cual el propio PAN, que tiene esta responsabilidad de administrar el proceso, generar el proceso? Pues no. Pero, ¿cuál es la alternativa? No está muy claro. No está muy claro, porque tienen que ponerse de acuerdo, insisto. La sociedad civil se tiene que poner de acuerdo, pero solo será un insumo para los partidos. Finalmente, los partidos políticos se tendrán que poner de acuerdo respecto de cómo van a ponderar o a valorar cada uno de los elementos, que si una encuesta, que si unos debates. ¿Por qué? Porque yo creo que no va a haber primarias en el sentido tradicional, abiertas, primarias en donde todo el mundo compita contra todo el mundo. No hay tiempo ni hay presupuesto, y ya el INE dijo que no las haría, y si no las hace el INE, el problema es quién las hace, y si las va a hacer un solo partido, pues entonces se va a volver sospechoso, y en fin, hay un montón de razones. Yo creo en lo personal que hoy, independientemente de lo que uno piense sobre las primarias, que pueden ser el mejor de todos los procesos y el más transparente, pero que eso no va a haber. Entonces va a haber algunas primarias acotadas o con alguna restricción, en fin. Luego, Diana, Jalisco es la tercera fuerza electoral del país. Muy impresionante y muy importante, y hay que hacerlo valer. Y también es cierto, insisto, como dije hace un momento, Jalisco tiene un esquema de gobierno
diferente, único, raro, pero que en el fondo sugiere que si Jalisco se suma con la fuerza de MC y con la fuerza a una coalición, sin perder su identidad y sin perder sus apoyos y sus votos, puede hacer que la coalición gane. De otra manera, pues el asunto puede estar más entre azul y buenas noches. Muy importante. Pero la pregunta era si yo estaría dispuesto, más allá del que resulte elegido, a sumarme. Por supuesto que sí. Y hago compromiso frente a todos ustedes, pero además les quiero decir que fue lo primero que hicimos varios, de decir, en el remotísimo caso de que no salga yo elegido, ¿verdad? En el rarísimo caso, por supuesto que nos vamos a sumar, porque lo que está en juego es demasiado importante como para simplemente buscar una posición y si no la obtiene uno, entonces regresarse, irse a la casa. Hay que seguir en el trabajo y no necesariamente en el gabinete y no necesariamente, ¿por qué? Pues porque también, entre otras cosas, hay que dejarle a quien quiera que sea el nuevo jefe del Ejecutivo, pues que tenga yo suficientes grados de libertad, perdón, que tenga la persona suficientes grados de libertad, ¿no? Se necesitan grados de libertad y quiere decir, para formar una coalición funcional, que a lo mejor no tiene que ser nada más parte de los 13, ¿no? De todos modos, hay como 16 secretarías de Estado, pero yo diría que no es un problema. Y yo creo, francamente, que a lo mejor hay algunos que van por el reintegro, como dicen, pero que en el fondo no es ese el propósito fundamental de la mayoría de nosotros. Lo que queremos es dirigir los destinos de México porque creemos que tenemos algo que aportar y si finalmente la sabiduría colectiva decide que no es por ahí, el chiste es ver cómo podemos contribuir. Luego, Rosa María dice, ¿qué necesita de nosotros? ¿Cómo podemos ayudar? Y dice, ¿y cómo podemos? Esto me salió muy clarito aquí, toda la taquigrafía, ¿no? Dice, ¿cómo podemos llevarle el mensaje a nuestros colaboradores? ¿Por qué? Porque prácticamente todos ustedes son líderes en diferentes maneras, son líderes en diferentes formas, pero todos tienen, o alumnos, estoy hablando de ti en particular, pero de Gustavo, pero no solo, muchísimos alumnos, muchos miles de alumnos. 330,000, nada más. Casi tantos como la UNAM. Pero el tema es que tenemos, yo diría, casi que educar, que convencer a los empleados. ¿Por qué? Pues echarles un discurso, un rollo, una perorata de por qué es importante que vayan a votar, independientemente, no orientarlos, idealmente, bueno, si se quiere orientarlos hacia una decisión sabia, pues bueno, ¿no? Pero no, estoy hablando muy seriamente, independientemente de por quién decidan. Lo importante es que salgan a votar. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, los grandes números le dan gran legitimidad al gobierno.
le dan estabilidad al gobierno, le dan un mandato transparente al gobierno. Y por lo tanto, grandes números, mejor gobierno, más estable. Entonces yo te diría que pues a lo mejor no se necesita grandes secretos, sino simplemente decirles, llamarlos y decirles, ¿saben qué? Hoy les voy a platicar de por qué necesitan ir a votar. Entonces habría que hacer un sondeo o preguntarles, ¿quién tiene INE? Y ahí sí, preguntarles quién tiene INE es perfectamente, no por quién van a votar, sino quién tiene INE. Pero olvídate ya, estamos hablando aquí en Guadalajara, en Jalisco, ¿no? Los empleados tuyos. ¿Oh? ¿Quién tiene INE? ¿Y por qué es importante que tengan INE y después que usen el INE para ir a votar? Porque de eso se trata. Entonces yo te diría, pues, empezar por ahí. Luego, Gustavo, dice, yo hubiera leído Cushea, pero dicen Cushea, así como con Shu. En primer lugar, felicidades a Enrique Cabrero, porque ya le quitaron de encima esa piedra que era verdaderamente un escándalo, ¿no? El hecho de que de repente, ¿no? Destrozan a los investigadores y destrozan al CONACYT y luego además, ¿no? Los acusan. Todavía hay un grupo que sigue con eso, pero bueno. Educación, innovación y cultura. Yo te diría que aquí son tres cosas de alguna forma diferentes, pero educación es finalmente, y ahí puede uno incluir la innovación y ahí puede uno incluir la cultura, pero vamos a tratarlos de forma diferente. El tema de la educación, habría que aumentar varios puntos más el gasto en educación, pero además hay que cambiar el currículum, hay que volverlo, ¿no? Volverlo atrás. ¿Y cómo es posible que estemos todavía discutiendo qué van a decir los libros de texto sobre, ¿no? Sobre la historia de México y que la querramos ideologizar y la querramos reinventar? Bueno, pues no es posible. Habría que crear una comisión de notables que escriba los libros de texto, unos, no más, ¿no? Y que sean totalmente objetivos y tengan totalmente a la luz de las mejores prácticas. El tema de la innovación es un problema más complicado que solo la educación, porque tiene que ver con los recursos que se asignan a la parte de la tecnología, y eso tiene, sobre todo el sector privado, lo tiene que hacer. Entonces, no solo es, sí, el gobierno tiene que crear incentivos, tiene que crear un marco jurídico, pero sobre todo tiene que ser el sector privado el que, con objeto de robarle la cuota de mercado al competidor, tenga mejor tecnología y tenga mayor innovación y pueda bajar los precios o pueda ofrecer un mejor servicio. Las cosas que hacen muy bien ustedes, que saben hacer el sector privado. Eso, pues no hay que decirles a las empresas cómo hacerlo, pero sí que tengan conciencia de que el gobierno no puede hacer ni todo, ni debe hacerlo todo en materia de innovación. Y en materia de cultura, absolutamente. Y aquí también, yo diría, tiene que ser inversión pública, pero también inversión privada. Es decir, cada fundación, aquí no tenemos muchas fundaciones, hay pocas fundaciones, relativamente pocas, se dedican pocos recursos de los excedentes, digamos, de las compañías a fines del bien público,
Y entonces estoy viendo que mi prima le está diciendo a su hijo que por favor que hagan una fundación. Entonces, por favor, sí, está muy bien. Pero el chiste es que el tema de la cultura, primero, cubre muchos aspectos. Cubre desde la cocina, el tema, toda la gastronomía, pero también todos los bordados y todo el tema de la parte de de la cerámica y todo el tema en fin, son una y otra más temas de la cultura. Y además desde la cultura de los más educados, de la cultura y la ópera y la música clásica y todo lo que ustedes quieran, hasta las cuestiones pues más accesibles, ¿no? Y más entendibles. Y yo les diría, el tema de la educación, de la innovación y de la cultura, tratados así cada uno por separado, necesariamente tienen que ser de la mayor prioridad del próximo gobierno. Yo insisto, el próximo gobierno será uno de los más ingratos que jamás se hayan visto, porque va a tener que recoger los pedazos de las instituciones y las políticas públicas del piso. Y lo va a tener que recoger como las fichas de dominó que dicen que es imposible recoger con los codos, ¿no? Una ficha de dominó, ¿no? Pero pues ni modo, va a haber que hacerlo. Y los que queremos ser, estamos dispuestos a que sea un gobierno ingrato, a que no haya lucimiento, a que sea un periodo, pues si ustedes quieren, además con un gobierno de coalición. Estamos hablando del anticaudillismo. Estamos hablando de un liderazgo ilustrado, de un liderazgo razonable, de un liderazgo además compartido. Gracias. Pues creo que ese, bravo. Hay muchas otras manos levantadas para intervenir, pero ya nos hemos alargado muchísimo. Recuerden que parte de nuestras costumbres es empezar temprano y terminar a la hora que hemos prometido. Además que habíamos prometido terminar a las 4:30, también con el señor le prometí desocuparlo temprano para que alcance el avión y regresar a casa. Así es que ofrezco disculpas a todos los que han quedado con la mano y con el comentario en el tintero, pero seguramente vendrá de nuevo don José Ángel. En Coincides hemos tenido ya aquí... En Coincides hemos tenido con nosotros a Beatriz Paredes, a Claudia Ruiz Macié, a Ildefonso Guajardo, a Gustavo de Hoyos, a Enrique de la Madrid, y espero que no se me escape alguien más, obviamente tú, y obviamente una corcholata hasta ahorita, que es Marcelo Ebrard. Seguiremos invitando a los que han levantado la mano para dirigir los destinos de este gran país, porque pues creo que merece la pena el escucharlos y sobre todo también que nos escuchen. Muchísimas gracias por tu generosidad de aceptar esta invitación, de aceptar los comentarios, las preguntas, los comentarios a veces no tan agradables, pero bueno, pues así es esto. A todos ustedes, muchísimas gracias. Esto es Coincides.